Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada, cualquier elemento que se use en esta historia le pertenece a sus respectivos dueños. Normas de la empresa. Capítulo 5. V no pudo dormir en toda la noche pensando en qué hacer, necesitaba respuestas urgentes. Se sentía traicionada, pero él se disculpó de una forma muy amable, no sabía si creerle o no. Pero ya era tarde, puesto a que asintió una vez más para que experimenten con ella, e incluso N también se ofreció. El dron dejó que la menor se durmiera junto con él en su pecho, y así fue. Mientras que J estaba más molesta que nunca con la otra, no podía hacer nada por la seguridad exagerada. La mañana llegó, al igual que Octave, venía con un traje de protección y abrió la ventana con mucho cuidado para que saliéramos advertidos y tranquilos. Tenía a sus escoltas con armamento algo pesado. El que se porte mal no va a tener gasolina, ¿entendieron?, dijo en forma de broma, mientras que los 3 drones iban detrás de él. Las femeninas aún no podían caminar bien, por lo que las dos se aferraban a N para no caerse. Llegaron a una sala que estaba oscura, pero al fondo había una habitación blanca como las demás, solo que esta tenía luces azules. El hombre le dio asiento a los 3 robots para darle inicio a la conversación. En la primera vez que los traje aquí, a ustedes dos, pude observar la gran diferencia de sistemas y archivos consumidos, entre ellos, la puerta para el solucionador absoluto. Encontré principalmente una carga de software desigual en la que el mayordomo parecía tener una pequeña chispa, mientras que tú ya tenías el núcleo desbloqueado por el solver. ¿Y yo qué tengo que ver en tu estúpido cuento? J se alzó ante él, pero no hizo nada más que simplemente alejarse un poco. Al buscar a N, nos dimos cuenta de que había un rastro que los conectaba entre sí por el solucionador. Los recogimos para poder ver el proceso de incubación y así evitarlo, ya que puede que en cualquier momento puedan hacer acciones no deseadas por tal virus. Pero, he sentido algo muy pesado en esa mansión, demasiado pesado. ¿Conocen a alguna probable víctima? Los 3 drones se miraban para ver quién decía algo, hasta que V levantó su dedo índice para hablar. Bueno, yo necesito hablar con usted en privado. Aquella dron se levantó de su asiento tambaleándose un poco para acercarse al humano. Aquel asintió y encargó a sus trabajadores a que llevaran a los otros 2 a ponerles algo de ropa por el momento mientras se les buscaba una fija. Octave y la pelicortó se quedaron solos en el salón que estaban. El silencio abundó el lugar y así fue como ella estuvo decidida a hablar. El solver me dio tiempo límite para pensar en una buena decisión, aún no la tomo y. Hoy a las 12 de la noche se apaga mi reloj, no sé qué hacer. Al decir esto ella se sentó bruscamente en su lugar para ponerse cabizbaja, tratando de no mirar al hombre que la escuchaba atentamente. Decir que no sería lo más lógico, pero según usted es algo terrible y por quien yo conozco. Al decir que sí, no seré yo en un futuro, quiero vivir. Él suspiró y se cruzó de piernas mirando al suelo para no incomodar a aquella preocupada. Lamento que estés pasando por esto, ningún dron lo merece, son como humanos. Pero con más peligro porque sé que son capaces de sentir. Por el momento, te recomendaría pensarlo por el resto del día. Por mi parte desearía tener a alguien que lo niegue y otra que lo acepte para culminar con los experimentos que tenía con los otros drones y empezar con un dron que haya aceptado tal virus en su sistema. ¿Estás dispuesta para parar todo esto del virus? Lo estoy, y por eso acepté para que usted tomara mi cuerpo. Pero tengo miedo, tengo bebés en casa que ahora quiero cuidar, no quiero dejar mi trabajo, mi dueña, mis compañeros. Mientras pasa todo esto del experimento y demás, trataré de mantenerme firme y tomar una decisión. El humano se levantó y le dio unas palmadas en la espalda a aquella robot para así llevarla donde sus amigos, quienes tenían vestuarios nuevos, mientras que el masculino llevaba una camisa blanca ancha. J luchaba porque le entrara un short. Descansa, puedes ir a la mansión sin que nadie te vea, solo tus bebés, que por cierto, ¿son tuyos?, preguntó Octave enfrente de los otros 2, que lo miraban extraño. N lo escuchó bien claro, haciendo que este se tensara y así darse la vuelta para ver al curioso. ¿Qué piensas hacer con los bebés? Él se acercó con el ceño fruncido demostrando molestia, sus puños estaban apretados y gran parte de él parecía disgustar de aquel humano. Somos sus niñeros, aclaró V tomando una prenda negra ajustada que le entregaron junto con un short de cuero. Alejándose del grupo con un leve sonrojo, ella seguía preocupada por todo lo que podría pasar. Si llegan a verlos en sus nuevos cuerpos podrían causar problemas en la mansión.
Hay una víctima del solucionador en la mansión, pero me preocupa las acciones que tome, no sé cómo traerla a los laboratorios, no es como los demás, ella aceptó el trato con el virus por lo que será difícil realizar alguna prueba en su sistema o por lo menos dejarla inmóvil para traerla. Entonces tienen que estar listos, no hay mucho tiempo y debemos tener a alguien que tenga una decisión fija además de aquella víctima. Él miró a V, pero ella ignoró eso y se colocó la camisa discretamente. La necesito aquí esta noche y deben de ayudarme con eso. Si ella los conoce será más fácil, si los ataca tienen armamento infinito e inteligente en sus anatomías. Tienen que aprender a utilizarlos por el resto de la tarde para la hora del plan. ¿Puedes explicarnos para qué es todo esto? No estoy satisfecha con toda la porquería que has dicho, no veo justificación para meternos aquí. J se acercó de brazos cruzados. Quiero librarlos de un sufrimiento que acabará con ustedes, con su empresa, con el planeta, con el universo, si simplemente no lo desean, somos capaces de devolverles sus cuerpos, pero tengan en cuenta de que están con la puerta abierta para el virus mortal, ¿eso quieren? El hombre colocó sus manos detrás de él, el grupo de drones se miraron entre sí, para luego, darle la mano a sus compañeros y asentir con la cabeza para dejarles claro de que todo iba a estar bien. Así fue, la de Coleta se apartó de ambos para ponerse a pensar y a descansar un poco para llegar a los entrenamientos. Después de horas y horas dentro de una enorme habitación blanca con campos de protección, siendo explotados físicamente ante el entrenamientos. Ellos se sentían listos, aún les costaba un poco a la hora de seleccionar un arma. Pero de igual manera, pensaban que era suficiente. Eran las 11 de la noche y al ver el día en el que estaban, recordaron que hoy era la gala, por lo cual se estaba organizando por semanas, para tratar de ir más desapercibidos. Unos señores clonaron los uniformes de la mansión a las medidas de los robots, ya que ahora eran más altos, en especial el masculino. Tuvieron que colocarse unos gorros para el frío para que sus ojos extras no se vieran. Durante el camino, V sentía escalofríos, náuseas y miedo. Por lo que podría ocurrir en ella después de tal decisión, el negarse era lo más lógico. Pero lo más arriesgado. Iban en una limusina camino a la mansión pero el viaje era demasiado tardado, por lo que, cada minuto que pasaba colocaba más nerviosa a la víctima del Solver. Oh, ¿estás nerviosa? Mierda. Soltó V dando un pequeño brinco del miedo, sus piernas comenzaron a temblar y sus manos estaban moviéndose sin control aparente. Los que iban dentro del transporte se dieron cuenta de esta palabra, pero para no levantar sospechas, solo se disculpó y dio una pequeña sonrisa falsa. Tranquila, estoy contigo, siempre y cuando tú estés conmigo. No es una amenaza, ni nada por el estilo. Solo que tú lo sobrepiensas todo. En fin, ¿irás a secuestrar a alguien para intentar detenerme? Literalmente estoy en ti y próximamente en tus amiguitos si el cuerpo original me lo permite. ¿Sin es el cuerpo original? O sea que si la matamos. Todo depende de tu decisión, si estás de mi lado puede que salga bien para ti. Pero si no es como que quieras pelear con el alma de un muerto. Idiota. No necesito tu ayuda. Ella hablaba consigo misma en susurros para no ser escuchada, pero de igual manera su lenguaje corporal decía mucho. N tomó su mano y la acercó para tomarla de los hombros, él y V estaban solos en la parte de atrás, ya que J se aseguraría de que todo fuera bajo su supervisión desde adelante. Estoy bien. No lo estás, sé que quieres hablar con alguien sobre esto, estoy aquí para eso. Si el cambio de ojos es por culpa del solucionador absoluto, entonces sabes que no estás sola, no te dejaré sola. Él señaló los ojos de su visor con una pequeña sonrisa haciendo que su contraria se sonrojara, aunque de inmediato se apartó y le dio un golpe en su hombro ocultando esa expresión de su rostro. Gracias, imbécil. Ella se cruzó de brazos y miró por el lado de su ventana para darse cuenta de que ya llegaron, asustándola aún más. Olvida ese insulto. Los drones bajaron para luego entrar por la parte trasera, habían grandes cantidades de autos lujosos, por lo que, el trabajo sería algo más difícil. J rompió la puerta por donde podrían pasar y llegaron a la zona del bar donde habían bastantes borrachos siendo atendidos por los drones de limpieza, los señores e incluso señoras aplaudieron confundiendo la escena como si fuera una actuación. M tomó a V de la cintura para luego llevarla al interior de la mansión y así entrar a la habitación de Tessa, quien estaba encadenada, sabían que no debían ser vistos por nadie. Pero ella podría ayudarlos a encontrar a ese dron mutante. J se preocupó por la joven y rompió las cadenas con un láser para luego abrazarla con nostalgia. Son ustedes. ¿Qué les pasó?
Ella corrió para meter en el abrazo a los otros dos drones, hasta que comenzó a llorar. La de coletas limpió sus lágrimas y trató de contener las suyas. No hay tiempo para explicar, estamos en apuros y necesitamos a Sin. ¿Sabes dónde está?, preguntó Ladrón, quien la abrazó primero acariciando la cabeza de la pequeña. Actuaba demasiado extraño y mis padres se dieron cuenta. Estuvieron a punto de llevarla al basurero, pero insistí en que la llevaran al sótano, pero no les bastó y ellos incluyeron a sus bebés. Lo siento. Se colocó de rodillas en el suelo para pedir perdón. Los niñeros de aquellos pequeñitos sintieron como si su corazón se rompiera. Ya tenían en mente lo que había ocurrido con ellos. Pero aún así perdonaron a Tessa con cariño. No había tiempo para lamentaciones, así que le recomendaron a ella de que se quedara en su habitación. Por ello sellaron la puerta estando la joven allí. Los tres drones fueron discretamente hacia el sótano. J lanzó un camión para abrir el lugar sin problemas. Dentro se veían cosas desgarradoras como cientos de cadáveres colgando en el techo, cosas paranormales tanto orgánicas como inorgánicas. Sangre y aceite pintaban las paredes junto con el suelo, donde también habían partes de drones bañados en aceite. Lo que más llamó la atención era que al fondo de este lugar habían unas cunas y unos bebés riendo, sus bebés. Inmediatamente N y V fueron corriendo hasta ellos y cargarlos asustados porque les haya pasado algo. Pero a la hora de hacer esto, sus pantallas iniciaron un programa de alerta haciendo que de sus cuerpos salieran piernas metálicas exageradamente delgadas y puntiagudas de los 4 bebés. Sus pantallas parecían contener el símbolo del Solver en ellos. Colocando a V en un modo de seriedad y rabia, detrás de ellos se apareció lo que era Sin en su forma espeluznante y enorme, reemplazando sus piernas por un gusano gigante con tentáculos. Oh V, eres tan idiota. M y la mencionada dieron una voltereta hacia atrás para alejarse junto con J. Sin pensarlo, ella lanzó misiles contra el monstruo y este los esquivó. Si te unes a nosotras, puedes vengarte de lo que te hicieron, de lo que nos hicieron, de lo que harán. No vamos a sufrir más. Su voz distorsionada le hacía sentir un frío intenso a la figura materna de aquellos bebés, pero ciertamente ya estaba harta de esto, por lo que entró en acción y primero atacó a Sin cortándole uno de sus tentáculos, aunque otro tomó el dorso de ella y la lanzó contra una pared. M activó ambas manos con sus motosierras para cortar a medida se acercaba a su cuerpo y lanzar misiles. Después de atacar, J tomó vuelo y se acercó al rostro de Sin junto con el masculino e intentar cortarle el cuello con 4 motosierras contando los brazos de cada uno, pero ella no lo permitió y utilizó varios cráneos destrozados para hundir sus dientes en el torso de los atacantes. V estaba atrapada por uno de los tentáculos, torciendo y rompiendo centímetro por centímetro su cuerpo, haciendo que ésta se retuerce del dolor, pero sacó fuerzas para cortarlo con un láser de calor viendo cómo este desaparecía. No hay que matarla. Los dos se dieron la vuelta para ver a V en el suelo, pero esta inmediatamente se levantó para dar giros con katanas en manos para eliminar cada materia orgánica que se le acercaba. Sin lanzó al suelo a los dos que atacaban su cuello, haciendo que con sus cuerpos destruyan la cerámica del piso. Era su primera pelea contra una sicaria caníbal. La pelicortó fue contra la menor mientras estaba distraída, destruyendo a sus compañeros, y en eso tenía apuntado su visor con su katana. Pero su golpe fue detenido por un símbolo de 3 lados que parecía tomarla en el aire. Sin volvió a lanzarla lejos antes de que se levantara. Sus pinzas enormes tomaron la cabeza de V para luego apretarla bruscamente, haciendo que poco a poco su visor y sus ojos exteriores comenzaran a quebrarse, soltando humo desde su interior. ¿Dijiste que no necesitabas mi ayuda? No te creo. No me ayudarías a pelear contra tu cuerpo principal. Ella intentó salir por su cuenta, pero fue imposible, hasta que sintió que su cabeza era aplastada y destrozada. Soltó un grito de desesperación sintiendo como su cuerpo dejaba de moverse. Cuando después de eso J explotó la pinza que la sostenía para liberarla, pero no tuvo tiempo de ni siquiera preguntar por su compañera, puesto a que fue tomada por la cintura con una enorme garra y ser aventada hacia arriba, rompiendo el suelo de la mansión. Para luego ver que había gran variedad de humanos cerca de la zona, quienes gritaron del terror. Sin salió del sótano para luego aplastar cualquier ser vivo que se le acercara, tomando el control de los drones cercanos para atacar la vida biológica que los rodeaba. ¿Quieres que suceda lo que está sucediendo? Puedo ayudarte. Soy un programa que va bajo la manga del robot, sin importar la cantidad de cuerpos que estén a mi alcance. Tu tiempo terminó. V, debes de elegir. Todo tiene un precio y tú eres el cliente que elige con qué pagar.
La segunda víctima del Solver vio como cada humano perdía la vida por causa de Sin, como sus compañeros atacaban sin desearlo, sangre, huesos, carne, el sistema del dron estaba a punto de colapsar haciendo que su visor se rompiera de tanta presión, vómito aceite y sus piernas fueron cortadas por un tentáculo teniendo tiempo para regenerarse. Y yo. La sangre se le antojaba. Al ver cómo varias cabezas con dientes puntiagudos maticaban los cuerpos, no podía pensar con claridad y observó cómo sus compañeros estaban a punto de ser traicionados por la menor quien apuntaba sus núcleos sin que ellos se dieran cuenta. Acepto. Capítulo 6. M y J estaban rebanando hueso por hueso, hasta el punto de acercar sus caras para masticar con aquellos filosos colmillos los cuellos de los humanos, ese aterrando a V quien sentía que su cuerpo quemaba internamente, sus heridas se regeneraron en cuestión de segundos para luego tomar vuelo y cortar la parte inferior de Sin haciendo que su cuerpo cayera, pero inmediatamente los drones que estaban bajo su control fueron en contra de la atacante incluyendo sus compañeros. Sin volvió a regenerarse y luego los bebés evolucionados se acercaron a la escena de forma espeluznante, la pelicorto se preocupó al ver la forma de sus hijos, hasta que de su control todo comenzaba a levitar incluyendo su cuerpo, aquel logo en su visor pasó a su palma sosteniendo todo el cuerpo que se le acercaba, pero por detrás sintió como su pecho era traspasado por J con su motosierra haciendo que soltara un jadeo. El visor de la contraria contenía una X reemplazando sus ojos al igual que todos los que estaban bajo el control de la loquita. Ella cayó boca abajo al suelo pero con tal gravedad fue flotando a los segundos y se encontró con sus bebés quienes la comenzaron a tratar de pincharla, pero esta esquivaba las filosas garras. En este momento tenía más objetivos que solo dislocar a Sin. Y eran recuperar la conciencia de sus compañeros, tratar de sacar a Tessa sin ser perseguida, y salir viva. Levantó sus alas y con estas cortó a la mitad a sus preciados pequeños, los quería, pero no de esa forma. M se acercó a ella chocando katanas con V mientras que veía por un costado del atacante, como Sin se elevaba rompiendo los demás pisos arriba poniendo en riesgo a Tessa y los demás drones que se ponían en su contra. Apartó las cuchillas y con el Solver algo fallido, colapsó las alas del masculino dándole tiempo para volar hasta la habitación de la joven humana. Tessa, tenemos que salir de aquí. ¿Qué son todos esos ruidos? El monstruo estaba destruyendo recámara por recámara y próximamente venía el de la niña, ladrón tomó el brazo de ella y rompió la ventana de su cuarto para dejarla afuera de la mansión. No es momento para explicar, corre lo más rápido que puedas, vete lo más lejos. No puedo. ¿Dónde están mis padres? El cuerpo enorme y pegajoso de la contraria apareció rompiendo la pared saliendo del hogar, añadiendo una prioridad más a la lista de la robot. Que no causé daños al exterior. Pues, ya estaba afuera siendo esto muy peligroso para los humanos, si ella se alejaba más llegaría a la ciudad y sería el fin de la humanidad. V lanzó misiles hacia aquella mientras cargaba a Tessa en su espalda para tratar de huir, pero sus tentáculos simplemente no dejaban de atacar y si dejaba ir a la joven por su cuenta lo más probable es que la mate en un descuido. Tus padres ya no están. ¿Por qué no puedes correr? Busca un refugio, te vigilaré desde aquí. Ella se quitó su gorro para tener más visión a través de su cabeza y ver el rostro de la infante quien estaba aterrorizada, en shock y preocupada. Creo que estoy embarazada, V. ¿Qué? En un segundo de distracción, ladrón fue atacada en su pierna izquierda arrancándola de su cuerpo, pero tomó vuelo mientras se regeneraba y a alta velocidad, la cara siniestra de la culpable de todo esto se acercó bruscamente para masticar el visor de ladrón que sostenía la chica, pero fue detenida por el mismo solucionador que utilizaba V al seleccionarla. Ya ríndete V, solo harás más problemas. Todo iba de mal en peor, hasta que de la nada un disparo detrás de la pelicorto destrozó la cara de Sin. Tessa tenía un revólver en manos, pero esto no fue suficiente puesto a que sus súbditos también salieron al aire libre, aunque el ladrón disparaba a los núcleos uno por uno de los que salían hasta que llegó el turno de sus compañeros. Tenía que haber una manera de eliminar ese control en ellos y lo pensó. Las cabezas se acercaron y ladrón sentía que era mucho llevar a una pequeña que parece llevar otro pequeño, así que en un momento rápido la bajó y la dejó cerca del bosque para que se escondiera. Por lo menos, colocó un rastreador en su vestido para saber dónde se ubicaría y cada movimiento que hiciera. Pero entonces, la robot de pelo corto recibió una mordida en su cuello de parte de N para luego sacar sus cuchillas.
Pero V tomó su brazo para mandarlo a volar junto con un puño en su cara. Solo quedaba él, J, las cabezas y Sin, pero reunió todos los cráneos en un lugar para cortarlos a la mitad con su láser. Solo quedaban 3, pero la robot ya no aguantaba ni un suspiro más bajo su cuerpo. Sentía que se convertía en chatarra, estaba tan débil como una hoja y sin ayuda, solo tenía una pequeña voz en su mente indicándole qué hacer contra sí misma, pero aún así no se sentía nada bien. Pues, el solucionador no iba a causar un gran efecto segundos después de tener acceso en el programa, empezó a sobrecalentarse, según lo que dijo Octave que sucedería después de un buen momento sin ingerir nada y con mucho cansancio. Como si fuera poco, su ropa se había desgarrado por completo colocándola algo incómoda y con molestia al accionar. Aquella dron no le quedaba de otra que con ayuda del Solver y su rayo radiactivo desactivara a sus compañeros haciendo que estos se reiniciaran. ¿Tan fácil? No, sus cuerpos actuaban como zombies, siendo títeres para la contraria. Solo que tenían muy poca corriente y eran presas fáciles, pero al soltar tal energía, su cuerpo se debilitó hasta caer al suelo casi desmayada. Ya me cansé de ti. Sin sacó varios cañones de sus garras para luego apuntarlos hacia su contrincante y dispararle sin piedad provocando un pequeño tornado de tierra, hojas y viendo como los árboles de alrededor caían sobre la dron, pero cuando el polvo desapareció se dio cuenta de que Upe simplemente no estaba debajo de esos troncos. Por otro lado se verían J, N y la herida que fueron detrás de la mansión, algo lejos de aquel monstruo sin que los viera. La última estaba regenerando su cuerpo escupiendo aceite desde su boca. Ellos parecían como nuevos atendiendo a su compañera que estaba muy mal físicamente. No hay necesidad de matarla, solo tienen que controlar. Pausó. Su método de regeneración, deben apagarla por un momento y. Octave se encargará de que no despierte por el tiempo necesario. Ese inútil no está ni siquiera cerca. ¿Cómo pudiste confiar en él? Mira tu estado por el lío en el que nos metió. Refunfuñó J vigilando que no viniera, obviamente tenían poco tiempo puesto a que los estaba buscando para matarlos. No es tiempo de pelear, ella necesita nuestro apoyo, no le llenes la bolsa de piedras, solo hay que seguir sus indicaciones. Si no confías en Octave confía en ella, nuestra amiga. V descansaba su cabeza en el antebrazo del masculino mientras que su torso estaba recostado horizontalmente en sus piernas, pero de un segundo comenzó a sentirse mejor gracias al Solver y se puso de pie lentamente al igual que ambos compañeros. Gracias N. Se dio cuenta de la forma en la que hablaba de él. Idiota, si eso, hay que hacer un plan. Fue interrumpida por la Recoletas quien cubrió la boca de la hablante para mostrarle la escena que estaba formando aquel monstruo, derritió a los pequeños bebés para comérselos con pasión, esto hizo que el corazón de los niñeros se carbonizaran. Había pasado poco tiempo con ellos. Pero realmente les habían agradado. Se come a sus súbditos. ¿Por qué? Es poco inteligente, ahora está sola sin duda alguna, debe de ser una trampa o algo por el estilo. Murmuró J. Probablemente le ocurra lo mismo que a nosotros al no ingerir nada, solo que solo puede comerse la vida biología o algo por el estilo. Ahora que todos los humanos cercanos están muertos no le queda de otra que comerse a su propia especie porque nuestro cuerpo es rico en aceite, supongo. Yo no me siento del todo bien respecto a eso. Claro, estando bajo el control de ella ambos drones masticaron cuerpos humanos que gritaban y suplicaban por sus vidas. Cambiando de tema, ¿dónde está Tessa? La dron de pelo corto se quedó en silencio por poco tiempo y miró seria a sus compañeros. Es difícil de explicar pero ella está bien, se escondió por el bosque, espero poder encontrarla cuando esto acabe. De repente, V fue atravesada por una enorme garra en su estómago haciendo que ésta expulsara un río de aceite, haciendo que J entrara en acción e inmediatamente disparara a su visor, cuerpo y tentáculos. Cortó repentinamente el cuello del monstruo para luego estallar con un cañón la base que salían aquellos tentáculos. Tienes agallas, maldita falla. Escupió la del medio en el visor quemado de Sin. Para asegurarse, se mantuvo un buen rato disparando con un rifle en su núcleo. Iba a regenerarse de todos modos. Por otro lado N estaba atónito al ver a V esa forma, vio como J se había encargado de su hermana y que había ido bien así que fue a recoger a su amiga y cargarla en sus brazos, mientras que trataba de ver su estado de conciencia ella abría sus ojos lentamente en lo que su estómago se rehacía poco a poco. De verdad todo el esfuerzo de la menor no le llegaba ni a los talones a los 2 minutos que tardó la de Coletas. Tranquila V. Todo va a estar bien, nuestra líder se ocupó de eso.
susurraba el dron a la robot que tenía en brazos de una forma angelical, no sabía si lo decía de esa manera para calmarla o era ella quien lo escuchaba como un ángel por su terrible cansancio. Con las pocas fuerzas que le quedaban a V, se contactó con Octave y en tan solo segundos este ya estaba aquí. Como si siempre lo hubiera estado pero un poco lejano, o es que tenía un auto súper rápido. Abrió la parte trasera de la cabeza de Sin y hacer unos movimientos raros en su sistema para que quede en un estado de pausa, su cuerpo volvió a la forma original y le dio una última mirada a aquella mansión. Oh Dios, hicieron un gran trabajo, veo que no fue nada fácil, en especial por ti. Se acercó y acarició el cabello de V, quien seguía en los brazos del masculino. Octave siempre era amistoso y daba afecto para dar un sentimiento paternal hacia los drones. Lamento que hayas pasado por todo esto. Esa dron solo asintió con su cabeza para dar a entender que estaba bien, pero luego recordó el trato que hizo. Trató de poner la preocupación para después y disimuladamente abrazó al que la cuidaba en ese entonces. Colocaron el cuerpo de la pequeña monstruo en un cajón negro de alto seguro en la maleta del auto. Pero luego Upe se levantó caminando con la espalda baja, sufriendo un enorme dolor, para buscar con la mirada a aquella niña que le importaba mucho en su vida, pero luego ella salió por su cuenta corriendo hasta donde estaban ellos. Busqué a la policía, escuché que no había ningún ruido, así que supuse que todo estaba bien, vienen en camino, así que, no sé qué hacer. Suspiraba de forma pesada por haber corrido mucho. La dron menor se cayó al suelo por aquellas heridas que sentía fuertemente por su cuerpo. Así que de nuevo, N la cargó en brazos. Deberías de quedarte con ellos, solo por esta noche, mañana vendré a recogerte, necesito hablar contigo y tú necesitas a alguien que cuide de ti y de alguien más. Hablaba aquella dron pelicortó pausadamente, puesto a que el simple hecho de hablar le dolía. J le dio un abrazo a aquella niña que estaba nerviosa, pero no había tiempo. Si los policías veían a aquellos humanos o drones, lo más probable es que fueran presos con cadena perpetua como mínimo. Se despidieron y mientras que los otros 3 drones se sentaron en sus sitios en el auto bastante rápido, el mayor y la menor atrás y la del medio adelante con los trabajadores de Octave por decisión propia. Pero luego N estaba a punto de soltar a V para sentarla a su lado. N, no me sueltes, quiero estar así, por un minuto más. Susurró la menor en sus brazos mientras que el caballeroso dron suspiraba. Discúlpame por no resistirme ante el poder de mi hermana, ¿debería seguir llamándola así? Pausó. Perdóname si te causé algún daño mientras estaba bajo su control, discúlpame por no haberme dado cuenta de esto antes, no sé cómo disculparme por todo lo que hice sin darme cuenta. Sabes que no es tu culpa, estabas bajo el control de esa loca y tú lo sabes. Ya déjalo así. Ella se bajó de sus piernas y se sentó a su lado con distancia, mientras cruzaba los brazos y piernas para mirar por la ventana la ciudad. Se dio cuenta de que todo valió la pena, aunque habían muertos bastantes humanos y ahora su amiga quedó completamente huérfana, solo quedaban ellos a su lado. Y sin embargo, en cualquier momento ellos también podrían fallarle, pero sintió como su mano tenía un cálido y pequeño peso. N le había tomado la mano. ¿Qué te parece si para celebrar que por el momento estamos vivos tenemos una reunión? Mañana, bajo el atardecer, o a la hora que quieras. No me molesta. ¿Reunión? Eso me parece una cita, distinguido N. Se burló ella con una sonrisa pícara para luego sentir su ácido calentarse y su visor ruborarse. Entonces, ¿qué le parece una cita al anochecer, madame? Su voz se volvió más gruesa y coqueta mientras levantaba su agarre de manos con la contraria y ella subió a un costado sus piernas en el asiento del auto para acercarse a N y cerrar la pequeña cortina que había para separar los puestos y tener más privacidad. Ambos sonrieron sonrojados para enrollar sus colas formando un corazón y así V reposó su cabeza en el hombro del masculino. Me parece perfecto. Capítulo 7. ¿Quién diría que un amanecer sería terrible? Bueno, depende. Octave no había dormido nada, al igual que 5 de sus trabajadores, manteniendo el cuerpo apagado de la robot maníaca. Parecía fácil pero no lo era debido a que era un cargo de mucha dedicación y cuidado, puesto a que sería terrible que se despertara. Por supuesto no iba a dejarse, lo más probable es que salga de tal enorme habitación con triple protección y paredes y ventanas indestructibles. Para que no le pasara nada a los drones de procedimiento les dio el permiso de pasear lejos pero dentro del búnker de dicho lugar para que no tuvieran problema alguno. ¿Cuándo deberíamos de ir a buscar a Tessa y dónde? Preguntó la Recoletas mientras le daba un sorbo a su taza con gasolina durante la caminata junto a sus compañeros. Los 3 tenían de vestimenta una camisa grande ya que sus ropas fueron quemadas a base de pruebas.
¿Por qué? No importa. Mientras más pronto mejor, necesito seriamente charlar con ella y dudo que quiera seguir bajo las manos de unos desconocidos, según el GPS que instalé en su ropa está en la mansión, seguro que por órdenes de la policía. Deberíamos de tomar el permiso del humano líder para ir a buscarla. Señaló a su compañera mayor que ella para que fuera a tener una conversación a través de audios con Octave. Después de un permiso, los 3 drones se encargaron de ir en un pequeño auto guiado por un trabajador para que ellos no se escaparan. Vieron cómo el lugar estaba destrozado, los árboles en el piso y todo se había convertido en una ruina espeluznante. Vieron cómo la niña estaba sentada al frente de su casa mirando la desgracia mientras lloraba. Inmediatamente los 3 drones fueron a abrazarla y tratar de consolarla. El conductor se encargó de la policía para poder llevarse a Tessa. Obviamente ella aceptó para que no hubieran problemas, se sentía segura con sus amigos donde sea que fueran. ¿Quién hizo todo este desastre?, murmuró la pequeña humana mientras estaba siendo llevada por N al auto limpiándose las lágrimas. ¿Quién mató a mis padres? Adivina. Se acercó Jota y se sentó junto con ella en el asiento de adelante tratando de aliviar ese dolor aunque fuera casi imposible. De todas formas lo intentaba, aunque ella era una persona tan dura, amaba a su dueña. En forma de cariño, por supuesto. Sin causó todo esto, pero tranquila, están tratando de arreglarlo, te lo explicaremos todo cuando lleguemos. Mientras que atrás estaban los otros 2 drones mirando la escena tan deprimente, decidieron cambiar los temas para no permanecer fríos y tristes. Ambos recordaron el momento que tuvieron anoche causando un pequeño sonrojo al masculino, mientras que la femenina estaba avergonzada, según su punto de vista se veía patética y sumisa. Cruzaron miradas y él tosió para llamar su atención. Bueno, ¿deseas conversar de algo? A pesar de haber ingerido órganos y partes humanas inconscientemente, aún tenía su personalidad de ese pequeño mayordomo. No pasó más de una semana que transfirieron sus programas a esos cuerpos. Realmente extraño a los pequeñines, ese monstruo no tuvo compasión con unos bebés, con nadie, con nada, era horrible. Y yo. V se quedó pensativa puesto a que recordó que cerró trato con el solucionador absoluto. Poniéndose nerviosa y sobó su brazo con la palma de su brazo contrario para desviar la mirada de su compañero y así darle la espalda, pero sintió una mano en su hombro. Podemos tener otros, sé que no son los mismos, aunque también fue nuestro error encariñarnos con ellos en un principio. De todos modos, en algún momento los íbamos a devolver o buscar algún otro niñero. La chica se dio la vuelta y lo miró a los ojos para luego apartarlo y cruzarse de brazos frunciendo el ceño. Lo que dices es absurdo. Cubrió su visor ruborizado y miró cómo los demás veían aquella escena por el retrovisor del auto, haciéndola sentir asqueada, pero por dentro, muy adentro, sentía una pequeña llama de fuego que abrazaba su corazón cada vez que su compañero le dirigía la palabra, y el problema era que ella negaba ese sentimiento, pensaba que solo era pena ajena. No quiero conocer a ningún otro ser similar a nosotros y menos estando tú cerca. Lo señaló de forma amenazante con su aguijón demostrando que su ácido estaba en punto de ebullición, pero esto reflejaba su sonrojo. Una vez llegaron de inmediato, V no quiso perder el tiempo y se encerró con Tessa en una habitación que reservaron para la niña. Al saber de que era especial para los drones principales, primeramente la hizo sentir en bienvenida, pero en cuestión de segundos suspiró para soltar de una vez por todas el tema. ¿Cómo es eso de que estás embarazada?, dedujo Ladrón de pelo corto colocando una mano en su cadera mirando a la joven humana jugar con las almohadas de su cama con una sonrisa, pero esta se desvaneció al escuchar tal pregunta. Fue culpa de los castigos de mi madre, me castigaba con un hombre que se metía con mi cuerpo. Después de drogarme para que no me quejara, perdió la paciencia conmigo y decidió arruinarme la vida en una noche haciendo que no llevara algún método de cuidado. La niña comenzaba a llorar temblorosa al recordar tales recuerdos, ciertamente no quería tal cosa para su futuro. Y como era de esperarse, mi cuerpo empezó a actuar de forma extraña, hablé con ese tipo y me dio una prueba que salió positiva. Eso fue suficiente para que Ladrón se sintiera impotente por no haber hecho algo en el pasado. Darle mayor cuidado era una de ellas y por ello se encargaría de jamás volver a decepcionarse a sí misma en ningún aspecto. Frunció su ceño y cerró su puño para tratar de liberar su estrés. Pero solo se frustró más. ¿Hay alguna manera de matar esa cosa?, interrogó a la pequeña con una voz seria y firme, mientras convertía sus puños en katanas, acercándose a Tessa mientras ella hacía lo contrario. ¿Qué? Sí, pero no voy a matarlo. Daré a luz y lo pondré en adopción. La humana acarició su abdomen preocupando aún más a V por su estado de salud.
No sabía mucho de los humanos, pero tenía una idea de que eso no estaba bien para una niña de 14 años. Gracias por todo. Lo que tú, J.N. han hecho por mí, pero ya es hora de que tome mi rumbo incluyendo esto. Tessa, yo. Fue interrumpida por un mensaje en su visor, sí. Había vuelto. Veo que no la estás pasando muy bien, ¿deseas ayudarla? No es así. Puedo darte una mano si estás de acuerdo en estrecharla, querida V. No era momento para conversar consigo misma. Pues, Tessa no lo entendería, le dio un beso en su cabeza y la abrazó para luego acostarla en su camita con un pequeño peluche mal hecho que hizo J en la mansión. La ayuda siempre es necesaria y yo estaré a tu lado cada vez que la necesites, aunque te cueste pedirla. Me daré cuenta y me esforzaré en mejorar para darte todo el amor que me prohibieron repartir. Descansa, iré a resolver algunos asuntos. Apagó la luz y se dirigió a la puerta para darle una última mirada a la habitación. Tus 3 drones te aman. La pequeña cerró sus ojos aliviada porque ella se lo haya tomado bien y de cierta manera. V salió del cuarto para salir caminando. Cada robot tenía una recámara y todas estaban abandonadas, solo estaban los 3 protagonistas en tal residencial y sin. Ella llegó a una sala donde todo era blanco, aunque con las luces apagadas daban unas malas vibras en el lugar, pensando en todo lo sucedido con su amiga humana. ¿Qué tienes en mente?, le preguntó a su sistema. Estás molesta y extrañas a tus bebés. ¿Qué tal si cuando nazca nos hacemos cargo del niño? O niña, ya sabes, es una sorpresa. ¿No te gustaría, V? Del único humano que me haré cargo será de Tessa. ¿Estás loco? ¿Un dron criando un bebé? Mi cuerpo no está capacitado para ser madre y tampoco quiero serlo. Todo fue una pérdida de tiempo y no pienso desperdiciarlo de nuevo. Pensé que eras inteligente, imbécil. Oh, ¿quién dijo que íbamos a criarlo? Entonces, ¿a qué te refieres? No obtuvo respuesta. ¿Sistema infernal? Buscó una contesta que no recibió. Un dolor de cabeza comenzó a caer sobre ella y se apoyó de una pared para que luego actuara de forma involuntaria mordiéndose los dedos con ganas de algo sin saber el qué, pero le servía para desestresarse y recordó de su pequeña reunión con Annie haciendo que saltara nerviosa. No tenía vestuario alguno para la ocasión, así que salió corriendo a la sala de atuendos, pero allí se encontró con el antes mencionado. Hola V, ¿cómo se encuentra Tessa? Escuché que te quedaste con ella. ¿Todo está bien? Escondió algunas prendas en su espalda mientras miraba a la contraria con una sonrisa y sus ojos alivianados al igual que su voz suave. En definitiva no llegó en un buen momento. La nombrada se quedó en total silencio, las palabras no salían de su boca siquiera, no sabía qué era eso que sentía. ¿Vergüenza? ¿O simplemente es que no tenía ganas de hablar? Eso suponía ladrón. Sí, está dormida, debe de estar cansada por todo lo que pasó. No es fácil para una niña como ella. Se cruzó de brazos con una pierna más estirada que la otra tratando de no apartar su mirada de los ojos de su oponente. Entiendo, puede que suene grosero de mi parte. Pero siento alivio porque los padres de Tessa ya no estén. El dron giró su cabeza a la izquierda evitando la mirada de V. Esas palabras fueron impactantes para aquella, aunque sintió tanta razón. Sonrió un poco de forma pícara y levantó una ceja orgullosa. Grosero sería sentir lástima por ellos. Es muy extraño que eso venga de ti y me alegro de conocer ese lado tuyo de desahogo, caballero. Lo apodó para luego tomar su hombro. Tengo ciertas cosas con las que quiero hablar contigo esta noche, si no te molesta. Así que, puede que tardemos un poco en regresar, deberíamos de ir un poco más temprano. ¿Te gustaría ir en el atardecer? Aquella asintió segura y tranquila. Mientras que él sonrió para luego pasarle por un lado de forma educada, bastó con una pequeña palmada en su espalda para que las piernas puntiagudas de la robot comenzaran a temblar. Él salió del salón y ella se apresuró para tomar un vestido de color negro, no estaba acostumbrada a usar otros colores. Con eso de inmediato salió a buscar un trabajador que lo cosiera a su medida. Después de 2 horas, había llegado el momento del encuentro. V se había preparado tal y como lo tenía planeado para luego pedirle el permiso a Octave para una pequeña salida. Y al salir fue en camino a un pequeño bohío decorado con plantas, rosas y velas bajo el amanecer. Ahí estaba Taldron con un traje negro y un sombrero similar al de un piloto, silenciosa y nerviosa subió los pequeños escalones mirándolo de espaldas. Él se dio la vuelta mostrando un ramo de rosas en una mano mientras que con la otra tomaba la de su contraria para besar el dorso de este.
Eso hizo sentir una gran satisfacción en V, quien no dejaba de mirarlo con asombro. Él le entregó el ramo y ella las tomó bastante ruborizada, aunque trataba de ocultarlo. No era necesario todo esto. Trató de mantenerse firme y no bajar la guardia con su encanto. Pero ciertamente, tal manera de tratarla era impresionante. A pesar de que él siempre fue alguien caballeroso y dulce, pensaba que lo hacía específicamente por ella. El ambiente y el buen trato siempre son necesarios. Había una mesa con un centro de mesa en el medio del bohío. Él le dio lugar a V en el asiento que usaría, haciendo que inmediatamente ella se sentara y luego él al frente a su contraria. Necesito disculparme por lo del incidente. Ella al escuchar eso colocó una mano en su visor demostrando molestia y estrés para el otro. ¿Cuántas veces más te diré que no fue tu culpa? Realmente tuvo un mal día y le daba igual expresarlo aunque supiera que no estaba bien. Sé que es frustrante hablar sobre el mismo tema repetidas veces, pero me refiero después de eso, yo no hice nada, solo fui para causar problemas. ¿Lo parece? A cambio de J, ella mantuvo apagada a Sin cuando despertó del trance. ¿Pero yo qué hice? Colocó su palma en su cuello mientras suspiraba con el ceño fruncido. Eres un completo idiota. Mencionó con una sonrisa y sus ojos tranquilos, mientras apoyaba su cabeza con su palma. Nadie podía salir del control de Sin, en lo absoluto, todos actuaban como sus marionetas, muñecos sin vida. Te encargaste de mi cuidado y estuviste pendiente de mí, probablemente hubiera estado mentalmente horrible si no fuera por ti. ¿Por qué no caíste bajo la manga de ella? Estabas despierta, tus heridas lo decían y tu estrategia demostraba que estabas consciente. Tú misma dijiste que llevaste a Tessa al bosque para que buscara un escondite. Los ojos de Upe se deleitaron, sintió como su aceite corría más rápido por su cuerpo, como sus manos comenzaban a sudar y su cabeza a enfriarse. Estaba sudando frío. Él ni nadie además de Octave podía saber sobre su trato con aquel sistema que recorría por sus cables en dicho momento, menos en este instante. ¿A qué quieres llegar con esto? ¿Estás sacando conclusiones? ¿Para qué? Se levantó de su asiento para acercar su rostro del otro sin pensar que él repitiera su movimiento de una forma aún más brusca, desafiándola. Si lo que me ocultas está relacionado con tu salud o el Solver, quiero que sepas que me niego a perder a alguien más. Mi hermana resultó ser una monstruosicaria y la mansión en la que crecimos fue destruida, no quiero perderte. Su voz se hizo más gruesa a medida que hablaba, hubo un cambio muy grande en él y por ello le daba la razón. En definitiva, esas pérdidas le dolieron y le ayudaron a madurar, por lo menos un poco. Si ese es el caso, prometo contarte la verdad, no sé cuándo sea, tampoco saques conclusiones tan rápido, solo diré que no tiene nada que ver con mi salud. Para que dejes de andar como un padre que maltrataron en la infancia. Ella meneó un poco su cadera para sentarse de nuevo, pero antes un abrazo de parte del chico la interrumpió. ¿Una promesa? Una promesa. V estaba a punto de devolverle el abrazo, cuando de repente sintió que estaba con sus piernas elevadas. Él era tan alto que cuando la abrazaba, ella flotaba. Podía ver cómo la luna ya había tomado un puesto en el cielo, estaban ellos abrazados bajo la luna y las estrellas, rodeados de velas y rosas como una cita romántica que no salió muy bien del todo. Ella correspondió a sus brazos y las velas se apagaron por el viento frío de la noche encantadora. Sin está despierta. Capítulo 8. V despertó en su recámara con un harto dolor de cabeza. N estaba en la puerta de su habitación mirándola acostada con una aura algo tensa. Él estaba de espaldas con el mismo traje de anoche o probablemente de hace unas horas. No sabía qué había pasado como para quedarse repentinamente dormida, por lo que, se levantó o eso trató, sus piernas estaban atadas con cadenas, por lo que, ese deseo fue imposible y por ello cayó al suelo soltando un jadeo. El chico se dio la vuelta para verla y con una mirada preocupante la sentó de nuevo en su cama. Lo siento tanto pero, yo no pude. Aquel tartamudeaba causando pánico en la contraria. Él quedó en silencio por unos segundos y con los ojos deleitados continuó. No pude salvarlo. Los gritos retumbaron el lugar interrumpiendo el momento. Las luces de alarma pintaron el ambiente en rojo. Muévete, idiota. J entró con un salto a la habitación dándole una patada al masculino para luego cerrar la puerta y esta fuera colapsada por una explosión detrás. La pelicortó convirtió una mano en cuchilla para desatarse pero fue detenida por su compañero. Necesito que te quedes así, no saldrás a la acción por más fuerte que esté la situación. Ella apartó su mano y se deshizo de aquello que la amarraba, pero él no le permitió siquiera moverse, agarró sus muñecas y la cargó para luego salir junto con su jefa en vuelo.
Esto ya no es seguro, ni para los drones, ni para los humanos, hay que salir cuanto antes. Esquivaban y esquivaban mientras que la recién despertaba no entendía nada, pero de igual forma no le permitiría a nadie que la mantuviera quieta mirando el desastre. Saltó de la espalda de su compañero y voló entre los dos aunque N se viera afectado por eso, pareciera como si le diera miedo. ¿Quieren decirme qué fue lo que pasó? ¿Dónde está Tessa? Ella está ocupada en asuntos fuertes. Tenemos que ir a buscarla en 5 minutos según lo pidió. Informó la Recoletas con una pausa y una mirada juzgadora para sus dos acompañantes. Está desactivando todas las bombas y misiles que nos rodean, al parecer vivíamos dentro de un proyectil enorme, nosotros debemos de encontrar la salida para cuando ella termine. M y yo salimos hace un rato. ¿Por qué no salimos por allí? Aún no tengo respuesta de lo que sucedió, lo único que sé es que Sin está despierta. ¿Se escapó? ¿Está manipulando a alguien? Las puertas fueron selladas por la hermana del estúpido que tienes a un lado. Intenté romper el techo pero, sorpresa. Estamos en un búnker. El de dirección contraria a ella las miraba con ciertos ojos cansados y suspirando. Él se detuvo y lanzó misiles hacia arriba pero era simplemente imposible. En algún momento iba a funcionar, de eso estaban seguros pero simplemente no tenían ese tiempo que necesitaban y si lo lograban podrían crear un enorme agujero en el suelo que dejaría al descubierto el laboratorio de Octave. Por suerte, N mató a todos los bebés robots del cuarto número 55. Por lo que, ya no hay nadie a quien pueda manipular. La pelicorta volteó su cabeza para ver al masculino que tenía un rostro arrepentido y lleno de vergüenza. Ella sabía que eso no era lo que él quería, él no era así. Estaba tan callado y de cerca se sentía como si tuviera una presión negativa en su ser. Ella se sintió mal pero fue peor cuando las alas de él explotaron haciendo que cayera bruscamente chocando con una pared rota y un montón de cajas. No colapsaron porque sí, un bebé dron mutante se acercaba a la escena con un montón de armamento en sus múltiples garras puntiagudas preocupando aún más a V por lo que fue volando a su lugar para llevarlo atrás suya. Estoy bien. Fue lo único que soltó el más alto, se aferró al vestido de su contraria para luego ponerse de pie en la espalda de ella que andaba en acto de vuelo y disparar cañones contra el pequeño monstruo que los perseguía. J destrozó un gran trozo del techo quien cayó con una enorme cantidad de tierra encima de aquel perseguidor. Por un momento del camino llegaron a ver un pasillo oscuro donde solo se iluminaba por una bombilla que parpadeaba. En él se podía ver cómo habían varios hombres en el suelo derramando sangre y las paredes destruidas y sucias del mismo líquido. Desde aquel lugar se pudo ver cómo una niña descalza iba hacia nuestros protagonistas. Tessa James Elliot estaba viva. Los 3 drones se dirigieron donde estaba ella, su vestido tenía cierta pintura carmesí, la líder del equipo se ofreció para llevarla, pero antes de que la joven asintiera, les pidió a los 3 que ingresaran al salón del que ésta había salido para encontrarse con rastros de cuerpos sin vida en el suelo, todas las paredes estaban aruñadas y maltratadas. La de Coletas fue primera para luego sentir cierta presencia o miradas arriba de ella, subió su mirada para luego apreciar como un símbolo amarillo de 3 puntas comenzaba a brillar intensamente y luego soltar una explosión haciendo que los ladrillos estuvieran a punto de aplastarla. Pero N simplemente no lo permitió, llevaba a su jefa en brazos después de apartarla de su posible muerte. Pero una vez, levantó su cabeza se encontró con una mirada de ojos amarillos y un tamaño algo pequeño frente a él con una pequeñita sonrisa. Era su hermana, comenzó a caminar poco a poco acercándose a su familiar pero él se alejó negando con su cabeza. Maldita máquina industrial. J se soltó de los brazos del mayor de un segundo y le disparó con un enorme desprecio pero Sin solo lo detuvo con su sistema, de inmediato salió Tessa y V apuntándola, la niña tenía un arma. Hermanito. Las 3 chicas voltearon a ver al masculino quien tenía sus ojos llenos de preocupación, su cabeza cabizbaja y sus puños cerrados. No vuelvas a llamarme así. Aquel miró su alrededor, ladrón pelicorta se acercó a él lentamente pero este se negó a su cercanía. ¿Por qué no? ¿Ya no me quieres? La humana no lo aguantó más y le disparó pero de nuevo evitó el tiro. Todo lo hice por nuestra especie, ¿no recuerdas todos esos maltratos? No Sin, pensabas destruir la raza humana por nosotros. Por trozos de metal inferiores a ellos. Ellos son iguales a nosotros, si fue por los padres de Tessa. Pausó molesto. Ellos ya están muertos. ¿Qué más quieres de la humanidad? La niña se quedó paralizada y comenzó a soltar lágrimas diminutas, esas palabras llegaron también al fondo de V, pues, ella planeaba hacer lo mismo y por eso su estado de salud mental está como está.
¿En serio? Apretó sus puños y suspiró molesta hasta que fue dispuesta a atacar y sacó sus navajas, pero fue interrumpida. Esto es absurdo. J se lanzó hacia el ladrón de largas coletas, quien desapareció apenas ella se acercó. Sí. Era una trampa. Detrás de la líder apareció la verdadera forma de la menor, quien estuvo a punto de clavar su pecho. Se defendió dando una voltereta hacia atrás, evitando su toque y disparando, incluyendo cortes con una katana en una mano, pero simplemente no era un buen momento. Justamente había una pequeña vida a sus lados. Vete con Tessa de buscar una salida, ella y yo nos encargaremos de eso. N cubrió a sus amigas convirtiendo sus manos en motosierras a punto de ir contra su hermana. En su mirada se veía una tristeza inmensa, eso le daba miedo a su compañera. Pero, en cualquier momento pueden controlarlos y todo acabaría. Necesito hablar con Octave sobre algo serio, tenemos que ir a buscarlo antes de que le ocurra algo. V estaba realmente preocupada, siempre fue alguien empática, pero desde lo del Solver, su personalidad cambió drásticamente, había olvidado sentirse así y sobre todo por alguien más como el clon que tenía al frente. Octave está muerto. Esto puso en estado de shock a la menor de su equipo. De verdad, que necesitaba a aquel hombre, era la única salvación y murió, la esperanza de vida que había para los drones y humanos desapareció. Sus piernas comenzaron a temblar y sintió un frío intenso en su espalda, las palabras no salían de su boca, pero la humana tomó el brazo del ladrón para que reaccionara y por ello N continuó. Al parecer J lo tenía todo controlado por el momento. Él nos ayudó con nuestros mecanismos para que no pudiéramos ser manejados fácilmente, así que estaremos bien. No quiero per. Fue acortado de palabra por una enorme garra que le atravesó el abdomen y lo levantó en el aire, pero en su reinicio, levantó su pulgar para demostrar que estaba bien. La pelicorta sacó sus katanas y llegó a la joven en sus hombros en vuelo, pero las puertas habían sido bloqueadas, por lo que no le quedó de otra que defender a su dueña, quien estaba aterrada. Se sentó en una esquina y repentinamente vomitó. Esto distrajo a V, quien luego recibió una cortada de cintura dividiéndola en dos. ¿Necesitas ayuda? Tú solo pídeme y te lo daré, querida. Algo de ayuda era muy necesaria y tentadora, pero no podría utilizarlo frente a sus amigos, puesto a que causarían problemas futuros, pero si iban a morir. ¿Qué problemas causarían? Comenzaba a dudar de qué hacer o no hacer. Una enorme bomba cayó al lado de la niña. Pero inmediatamente, J la sacó del lugar para que luego tal bomba realizara un agujero en la pared. Siendo esa su salida, la menor se levantó después de regenerarse y llegó a Tessa en busca de una salida, como debió hacerlo en un principio, aunque no se sentía bien al dejar a sus compañeros en plena batalla solos. ¿Cómo vamos a avisarles que encontramos una tal salida?, preguntó la joven. ¿Y si cuando vuelvas están muertos? V sacudió su cabeza tratando de no pensar en negativo, pero de repente sintió algo detrás, se dio la vuelta disimuladamente y se encontró con la cara terrorífica de Sin a punto de amputarle un brazo con sus dientes. Ella le disparó sin detenerse. Bajó a Tessa de su espalda y le pidió el favor de encontrar una salida, así ella podría utilizar el poder del Solver cuanto le plazca. Generó misiles quienes explotaron en la boca abierta del monstruo, causando un cierto desmayo en ella, y rápidamente dio vuelo para alcanzar su cabeza y abrirla para apagar su sistema haciendo que se desmayara. Debía de mantenerla somnolienta por mientras, cosa que no era sencilla. Escuchó un fuerte golpe y al dirigirle la mirada observó el cadáver de N chocar contra un vidrio haciendo que su metal fuera doblado bruscamente. Su pantalla estaba apagada y estaba repleto de aceite, incluso su cabello estaba sin vida. Esto la perturbó, sintió como su respiración fallaba y como si su mundo se cayera, no sabía él por qué, estaba llena de pánico, su cuerpo se quedó paralizado y en un segundo su cabeza fue cortada. Caíste. Sientes como si algo te faltara. ¿Cierto? ¿Acaso te gusta? No me hagas reír, no es por juzgarte, pero tienes gustos patéticos. Aunque yo estuviera en ti puedo seguir opinando sobre nuestra vida. Y el Solver jugaba con su mente prohibiéndole despertar, no sabía si lo hacía a propósito o era necesario para que su cuerpo estuviera semiconsciente, pero comenzaba a alertarse por la realidad. ¿Eso había sido real? El solucionador absoluto jugaba con sus sentimientos como si fuera una pelota. Probablemente estaba al borde de la muerte y no lo sabía. Pero de repente despertó de cabeza, estaba siendo cargada por J en pleno vuelo. ¿Ahora permaneces desmayada, Se burló la de coletas. Esto era ridículo pero necesario por el bien del guión, entiéndanme.
De inmediato la dormilona comenzó a buscar con la mirada al masculino que, como era de esperar, estaba vivo, volando a su lado con Tessa en la espalda hablando sobre algo. Esto la alivió y la llenó de paz. Estaba decepcionada de que prácticamente ella no hizo ningún esfuerzo y que ahora solo es una carga. Le preocupaba que había ocurrido con Sino durante ella no estaba disponible, pero por el momento se alegraba de que todo estaba bien, o eso parecía. Se encontraron con una pared a punto del colapso, que en vez de ser una pared es el ascensor con el que entraban los autos. Tessa trataba de encontrar su código para que comenzara a funcionar. ¿Qué clase de búnker no tiene salida de emergencia? Se quejó la humana. J y N estaban a su lado ayudándola mientras que V estaba vigilando el ascensor para probar que funcionará. Pero luego algo hizo clic en su cabeza, el monstruo lo bloqueó con el solucionador absoluto, así que ella podría solucionarlo. ¿Verdad? Disimuladamente trató de seleccionarlo para desbloquearlo con fuerzas. Aún estaba aprendiendo, pero con un simple uso las cosas comenzaron a verse de un color rojo y su mirada comenzaba a apagarse como si se debilitara. No escuchó como sus compañeros le preguntaban si funcionaba el ascensor, por lo que su líder se acercó para tocar su hombro y en eso dichoso elevador lanzó una gran cantidad de chispas abriéndose. Sí, ya funciona. Trató de bajar las sospechas e inmediatamente utilizaron el agujero que se formó en el techo del búnker para salir de allí volando, pero a la hora de salir se encontraron con una gran cantidad de autos y humanos apuntando en su dirección. Estaban rodeados de policías y con las manos en la masa. Capítulo 9. Los 3 drones se encontraban en una misma habitación pequeña y vigilada por varias cámaras y policías en el exterior de su puerta, mientras que Tessa estaba siendo interrogada en un espacio lejano al de los robos. Lo cual obviamente los preocupaba. La líder caminaba en círculos en el lugar para inventar un plan de escape mientras que los otros 2 estaban neutros como una pintura hecha con café. ¿Te has dado cuenta de que todos los humanos a tu alrededor han ido en su contra? ¿De qué estás hablando? Hay excepciones. La pelicorta respondía entre susurros en la esquina de su cama personal. Había 2, el masculino dormiría en el suelo si es que pasan un día más allí. Son humanos, en algún punto te van a fallar como Octave, pero sabes, ya no hay nada que interrumpa nuestra interacción, aunque siempre supe que él no era capaz de hacer nada y que solo eran falsas esperanzas. Esto dejó en blanco a la menor de los 3, estaba harta y a punto de rebelarse contra ese virus, pero un policía abrió la puerta bruscamente para luego mirarlos en forma de desprecio. Necesito que alguno de ustedes venga conmigo para una interrogación, cuento 5 para que alguien se ofrezca. 1. No es necesario. J detuvo su caminata por la recámara para irse de inmediato con aquel señor enfadado. Ella se dio la vuelta para darles una última mirada a sus compañeros colocando un texto en su visor siendo no se muevan. Cerraron la puerta y solo quedaron los 2 drones principales quienes inmediatamente se miraron a los ojos. Ahora que estamos solos, ¿de qué tenías que hablar con él? Si es que se puede saber. El masculino le susurraba dulcemente con una ligera sonrisa, mientras se acercaba hacia su oyente y se sentó en el borde de la cama para luego acariciar su hombro. No te sientas presionada. Esas palabras fueron suficientes para que V rompiera en llanto. Aún así cubrió sus ojos para no ver al chico que comenzaba a sobarle la espalda. Ella se levantó de la cama temblorosa para apartarse de aquel, pero él le siguió el paso y le agarró sus manos para apartarlas de su cara lentamente. Seguido de esto él acarició su cabello aún con esa sonrisa con la que podría identificar sus buenas y cariñosas intenciones. Aléjate de mí. Sollozó el ladrón de pelo corto. ¿Cómo alejarme de ti? Ladrón que me acompañó durante 7 años y nunca se negó a ello, la que con pocas palabras me hizo sentir tranquilo. Quiero hacerte sentir de la misma manera, si me lo permites. En ese momento, ella sintió como si recibiera un golpe en su corazón, o mejor dicho, una flecha en su corazón. Con lágrimas digitales en su visor bajó su cabeza para luego apartarse un poco más de aquel y darse la vuelta estando dudosa. Se abrazó a sí misma y en cuestión de segundos sintió un abrazo por detrás. Te haré mucho daño, a ti, a los Worker Drones y a la humanidad. Cerró sus ojos temblorosa ante la situación. ¿Es que acaso ocurre algo relacionado con el Solver? El silencio invadió el lugar otra vez. N sostuvo su cintura delicadamente y le dio la vuelta para levantar su mentón y así ella abriera los ojos. Puedes contar conmigo para lo que sea, escalaría una montaña sin un brazo por ti. Te estás escuchando a ti mismo. No tienes idea de lo que dices.
El masculino colocó su dedo índice en los labios del ladrón y el temblor de la chica avanzó tanto al punto de casi caer al suelo e incluso se pudo apreciar un pequeño rubor en la pantalla de esta. El solucionador absoluto es un tema complicado. Y es por ello que entiendo tu miedo, pero no sé hasta qué punto. La mencionada respiró pesadamente y cabizbaja. Estoy infectada, N. Se sentó en el borde del colchón mientras él estaba de pie frente a ella con el ceño fruncido, estaba a punto de hablar pero la fémina lo evitó. Era por eso que aceptaba cualquier trato con Octave, él iba a crear mi salvación e incluso la de Sin, pero veo que el destino no lo quiso de esa forma, en cualquier momento voy a perder el control, probablemente voy a causar el fin del planeta junto con ella, todo por temor a la muerte. Ambos quedaron callados después de eso. Estoy seguro de que existe una cura, probablemente los actuales trabajadores de Jace y Jensen tengan los archivos necesarios para... De forma repentina la puerta y parte de la pared explotaría en 1000 pedazos mostrándolos a ambos hablando muy de cerca. Desde el otro lado se vería J con una mano de cañón frente a los dos quienes en un abrir y cerrar de ojos se separaron avergonzados. Necesito que bajen sus temperaturas por hoy, hay trabajo que hacer. La pelicorta y el masculino se sonrojaron un poco por el comentario, pero lo ignoraron y salieron de la habitación para ver tal desastre. Todos los humanos que habían en la comisaría estaban en el suelo, limpios. Mientras ustedes estaban haciendo cosas innecesarias recolecté algo de información sobre nuestra empresa. ¿Y qué vamos a hacer allí? ¿Reclamar? Mira nuestros cuerpos, esto no estaba en los planes de nuestros creadores y nuestros antiguos cuerpos están quemados así que no hay vuelta atrás. ¿Quieres solucionar esta mierda o no? J se acercó de forma agresiva ante la menor de los tres, con cuchillas en manos para después susurrar en su oreja. ¿Crees que no me he dado cuenta, infectada? Tienes algo que ver con el Solver y si es este quien está dentro de ti yo misma voy a desgarrar tus cables. Pausó. Muévanse. La líder salió volando rompiendo el techo de la comisaría, el varón le dio una última mirada a su compañera para luego ir tras su jefa, siendo V la última. ¿Qué fue lo que pasó con los oficiales? ¿Acaso vamos a abandonar a Tessa? Interrogaba el mayor a su superior quien iba adelante. Tuve que dormirlos, no los maté, el aroma de droga los vuelve tontos. Y sobre Tessa resulta que la llevaron a un médico porque tenía algunos cólicos que desconozco. Respondió. La pelicorta sentía como si algo no anduviera bien realmente, además de las palabras de su líder, su estómago comenzaba a revolverse y el pensamiento de que ahora su humana podría estar teniendo problemas con su bebé, aunque sinceramente no sabía si debería conversar sobre eso con sus amigos en un momento como este. Tuvieron casi una hora de vuelo haciendo que sus alas se cansaran, pero de repente, la caudilla recibió un disparo en una pierna alertando a la menor para luego darse la vuelta y ver cómo había un helicóptero persiguiéndolos. En serio. Pero de una forma indescriptible Upe sintió adrenalina. ¿Era posible en un robot? Tal vez, sin pensarlo una X reemplazó sus ojos y comenzó a disparar descontroladamente hacia tales humanos, haciendo que uno cayera del transporte armado, pero luego se le ocurrió algo mejor y con una risa escandalosa apuntó hacia las hélices causando que éstas prendieran en fuego, pero antes de que cayera rápidamente rompió los ventanales de este con sus piernas y tomar el conductor para sacarlo de allí y lanzarlo donde el rotor, por lo que su cuerpo fue dividido en pequeñas y sangrientas partes llenando el vestido de ladrón de un color carmesí. V. No. Gritó en preocupación su amigo, pero ya era demasiado tarde, el helicóptero cayó y explotó cerca de la ciudad alertando a algunos ciudadanos, esto fue lo que la hizo reaccionar. ¿Todo eso lo había hecho ella en unos segundos? ¿Fue realmente ella? Lo sabía. Refunfuñó la del medio rechinando sus dientes apuntando a su camarada traicionera. Yo, no es lo que parece, tengo muchas cosas que explicar y decir, por favor J. Dame una oportunidad, aún tengo conciencia, aún puedo ayudarles a mejorar las cosas. ¿Crees que voy a esperar a que te conviertas en lo que se convirtió Sin? Mientras más pronto mueras, mejor. El mayor se interpuso entre las dos alzando sus alas para que bajara el arma. No es fácil para ella, deberías cambiar el rumbo y darle un chance, ella dice la verdad, ahora que está consciente podría darnos noticias que probablemente no sabíamos sobre el solucionador absoluto, quizás, Sin también fue como ella. Te abrió las piernas para hacerte más idiota de lo que eres. ¿Verdad, N? Si tan consciente estaba. ¿Por qué los mató? Iba a comérselos. Justo como tu maldita hermana nos obligó a hacer.
Esto dejó en shock al nombrado, sus ojos se vieron decaídos y se quedó sin palabras, parecía temblar y tartamudear preocupando a ambos oyentes. Prometo no cometer un error, si rompo mi promesa tienes todo el derecho de matarme. Susurró la que iba detrás del masculino con el ceño fruncido, levantando una mano y su meñique el cual fue explotado por un buen disparo de su líder. Entonces si le abriste las piernas. No. Enervaron al mismo tiempo. Pero esto no terminaba aquí, el helicóptero daba la señal de que estaban siendo buscados por la policía y de estos habían bastantes entre la comunidad, aún necesitaban dirigirse donde su empresa madre aunque el camino iba a estar difícil, todos los guardias estaban armados y si los ven les dispararían y buscarían refuerzos, si iban volando en el cielo despejado era más fácil de ser vistos que para colmo no podían estar tanto tiempo bajo el sol, como máximo 1 hora y media, la cual ya se iba a cumplir. Su tiempo con el sol se reducía a medida que se la pasaban con él, anteriormente podían aguantar 10 horas. Ya tenían que refugiarse y aunque no lo quisieran, debían de hacerlo, por lo que, su líder de forma discreta abrió una ventana de una casa que aparentaba estar abandonada pero en realidad había un niño pequeño en una esquina, ensangrentado. Las gotas de sangre recorrían su rostro, cuello y abdomen, tan pálido y frío, había sido tristemente asesinado. Según las huellas dactilares que veía J con sus mejoras, M al ver esto sintió escalofríos a través de su espalda mientras que V moría de hambre. Aunque estaba siendo vigilada y no podía consumir aquel delicioso líquido Carmeso siguió investigando el lugar, para luego ver 2 cadáveres adultos colgando del techo como lámparas. Al parecer, los humanos también se matan entre ellos así de frecuente. ¿También se comerán entre ellos? Cállate próxima caníbal, tómatelo como una prueba para que no tomes sangre, ni comas carne humana, aunque se te antoje. Le respondió su jefa colocando sus manos en sus caderas. ¿No les parece raro? Solo por casualidad vinimos aquí y resulta que hay 3 cadáveres frescos. Dedujo el más alto. Probablemente sea una señal para que me los devore. V paseó su lengua por sus labios con una sonrisa pícara mirando el cadáver de la posible madre del niño. ¿Qué tal si es una trampa de Sim para que te dé hambre y comas todo humano que haya a tu paso? Nuestros sistemas están divididos, sus hipnotizaciones o lo que sea no funcionan conmigo, aunque, sí que me está dando hambre. Ladrón se alejó de los cadáveres para luego acercarse a una cama que había en un cuarto completamente descuidado y frío, en todos los sentidos. Ahora que lo pienso no trajimos ningún suministro para entonces. ¿Qué deberíamos hacer, J? Preguntaba el mayor acercándose a la mencionada quien estaba agachada observando debajo de una cama en otra recámara lejana a la de V para luego sacar de esta una laptop. ¿De dónde crees que sacaremos gasolina sin que nos vean en plena tarde soleada? Hay que aguantar hasta la noche, deberían dormir para no sentir cómo se sobrecalientan, yo tengo que encargarme a 2 archivos. ¿Se puede saber de dónde lo sacaste? N se agachó un poco para estar a la altura de su líder, quien estaba sentada sobre sus rodillas en el suelo. Me estoy empezando a dar cuenta de que ustedes 2 solo me siguen y no hacen nada inteligente. De nada por salvarte de una enorme cantidad de cerámica que estuvo a punto de aplastarte. Disculpa. Olvídalo, lo siento. El chico se levantó y se fue con la menor para verla aferrándose a un peluche maltratado cubriendo su rostro en la cama mientras presionaba sus piernas contra las sábanas. Él se acercó lentamente para quitarle el peluche en forma de juego, pero gracias a esto se dio cuenta de que en su visor había una señal de advertencia acerca del sobrecaliento, su cuerpo estaba ardiendo y soltando algo de humo. ¿Tan rápido? Tranquila, yo veré qué hacer. N no debo, comerte, la gasolina no, por favor. El masculino la levantó para tratar de sacarla a un lugar donde entrara aire, para que por lo menos esa temperatura bajara un poco. El ambiente estaba completamente cerrado en donde estaban, solo habían 3 cortinas en toda la casa, pero antes. Ella mordió el cuello de N. Él sintió como sus colmillos penetraban lentamente en su cuello por detrás, quedó paralizado ante esa escena, su aceite recorría por su pecho siendo esto lo que le hizo recordar lo que había hecho su hermana y en lo que se había convertido, en sus palabras y en todo lo que había sido antes, iba a perderla a ella también tarde o temprano, por lo que se dejó, le permitió saborear su aceite. Pero no duró ni 3 minutos cuando ella rápidamente entre jadeos y suspiros pesados mientras se ahogaba con tales pesos se apartó dando un paso fuerte hacia atrás con sus ojos deleitados y ambas palmas en su boca que chorreaba dichosa sangre robótica.
Oh, ya has roto tu promesa, qué idiota eres, no tardaste ni 20 minutos y fallaste, desaprovechaste tu única oportunidad, perdiste el juego y morirás en manos de tu líder, un aplauso para ti. Pero sabes que no voy a dejar que se deshagan de mí tan fácilmente, ¿o no? Esto queda entre nosotros. Susurró el más alto acercándose a su oyente que no lo estaba oyendo muy bien. Mátenme, mátame. Mata. El cuello de su oponente comenzó a regenerarse y por ello él colocó su dedo índice en los labios del ladrón como en un inicio. SHH, todo va a estar bien. Mientras que J no se entere, no se dará cuenta, por el momento puedes tomar de mi aceite, solo cuando sea una emergencia. ¿De acuerdo? Trató de calmarla pero las voces seguían invadiendo su mente, probó de su sangre, estaba perdiendo el control, todo se había convertido en una habitación oscura en segundos. Y, por alguna extraña razón, la única forma de sentirse mejor era estando cerca de N. Un problema más.